Hola a todos, yo soy Marcelo Sanmartín, yo soy cardiólogo de la Unidad de Críticos Cardiovasculares del Hospital Ramón y Cajal en Madrid y de la Unidad de Cardiología Intervencionista. En esta revisión voy a tratar la sedación en pacientes críticos. La voy a dividir en dos partes. En esta primera repasaremos especialmente los fármacos cardiovasculares y algunos detalles de la monitorización del paciente sedado. Y en la segunda parte trataré de protocolos de una forma como más práctica. Bueno, el fármaco quizá más frecuente utilizado en unidades de críticos y en procedimientos es el midazolam, que pertenece, como sabéis, al grupo de las benzodiazepinas y por lo tanto es un ansiolítico, un hipnótico y anticonvulsivante. Y pues la típica dosis para un cateterismo, un paciente para que esté relajado, para que esté más tranquilo, es de entre 2 y 3 miligramos por vía intravenosa. Para la inducción anestésica la dosis es más alta, es de 0,3 a 0,35 miligramos por kilo para adultos menos de 55 kilos. Y el mantenimiento en la UCI, en paciente en ventilación mecánica, nosotros no lo utilizamos en el Ramón y Cajal, en nuestra unidad coronaria. Pero la dosis es la que viene ahí. El motivo por el que nosotros no lo utilizamos es que después tarda mucho más el destete, el despertar del paciente, especialmente si es un paciente mayor o con insuficiencia renal. Preferimos el propofol, que ya comentaremos más adelante. Importante, todos estos fármacos producen depresión respiratoria, pueden producir hipotensión, cualquier fármaco sedante retira, digamos, las catecolaminas endógenas y los pacientes se hipotensan. Lo bueno es que esto no es depresión miocárdico y en un nivel de una sedación más suave puedes a veces empeorar el estado de agitación de un paciente que te obligue a profundizar la sedación, así que ojo con esto. Se acumula y, como he dicho, especialmente en insuficiencia renal, retrasa considerablemente el destete, que es el motivo por el que nosotros no lo utilizamos en nuestra unidad coronaria. Tiene una ventaja, que es que tiene un antídoto, que es el flumacenil o el Anexate, el nombre comercial, que se puede administrar a dosis inicial de 0,2 miligramos en 30 segundos y repetir cada 0,3 miligramos si no se consigue un efecto deseado. Como el fármaco se acumula, hay que estar repitiendo el Anexate o dejar una perfusión continua. El segundo fármaco que quería repasar es el propofol. El propofol es un fármaco lipofílico. De hecho, la preparación es una emulsión lipídica y las ventajas son su inicio rápido y un final rápido también. El fármaco tiene propiedades antieméticas y antipruriginosas, cosa que le viene muy bien cuando combinas opiáceos, y también una cierta propiedad broncodilatadora. Y como desventaja, la hipotensión tiene un efecto de leve depresión miocárdica. Digamos que esto lo haría que no sería el fármaco ideal en el shock cardiogénico por depresión de la función sistólica, pero nosotros lo usamos. Aún así, acaba que es muy frecuente y es muy frecuente en todos estos pacientes que para sedarlos necesites una cierta dosis de noradrenalina en perfusión. Otra desventaja es el dolor en la inyección y los riesgos que produce la emulsión lipídica sobre las infecciones. De hecho, hay que estar cambiando los sistemas idealmente cada 12 horas y tratarlo como, bueno, casi como si fuera una nutrición parenteral en este sentido. El principal riesgo, el principal efecto adverso, y se produce cuando el fármaco lo utilizas en duración prolongada, más de 48 horas, especialmente a altas dosis, es el llamado síndrome de difusión del propofol, que se caracteriza por una acidosis láctica, elevación de los triglicéridos, que es lo que puede dar la pista, porque muchos de los pacientes críticos pues empeora su estado de perfusión de tejidos y por lo tanto produce acidosis láctica por otros motivos o tiene insuficiencia renal por otros motivos, pero hay que sospechar el síndrome de difusión de propofol. Las dosis para procedimiento o inicio de la sedación es suficiente 1 miligramo kilo y para mantener la sedación durante la ventilación mecánica recomendaríamos utilizar lo mínimo imprescindible habitualmente, esto es entre 3 a 6 miligramos kilo hora, pero obviamente hay que titular para el nivel de sedación.
El otro fármaco muy utilizado es el etomidato en nuestro mundito cardiológico, porque tiene algunas propiedades interesantes para el paciente que vamos a intubar, que está especialmente hipotenso, en shock cardiogénico. Y pues el etomidato también es conocido en nuestro hospital como hipnomidate. La presentación es de 2 miligramos por mililitro en ampollas de 10 miligramos y la dosis para un adulto de 70 kilos es alrededor de una ampolla. Lo utilizaremos única y exclusivamente para hacer una intubación rápida en situación de emergencia. El fármaco actúa rápido, en torno a 1 minuto. A veces hay que colocar otra media ampolla, especialmente el paciente muy en shock, y dura solamente unos 3 o 5 minutos, con lo cual nada más intubar al paciente y tenerlo en ventilación, tienes que empezar otro tipo de sedante para poder continuar con una ventilación mecánica confortable. El último sedante que quiero comentaros es el Dextor. Ese es el nombre comercial de la dexmedetomidina, que es un agonista adrenérgico alfa 2 que tiene propiedades hipnóticas, ansiolíticas e incluso algo analgésicas. Es el fármaco ideal para la agitación en la unidad de críticos, el delirium, o para un destete agitado, que algunos pacientes intentas despertarles y pues no colaboran, están terriblemente agitados. Esto es un fármaco ideal para hacer el solapamiento entre el hipnótico previo, que pudiera ser el propofol, y ese deseado destete. Una ventaja de utilizarlo en procedimientos y en estos pacientes es que no deprime la respiración, al contrario de los otros fármacos hipnóticos que he resumido hasta ahora. Y una desventaja es la posibilidad de hipotensión y de bradicardia. Así que ojo en los pacientes bradicárdicos o con tensiones justas. Afortunadamente, cuando lo indicamos suele haber más bien lo contrario. El paciente agitado en el destete está hipertenso y taquicárdico. Se puede dar un bolo que es de 1 microgramo por kilo en 10 minutos. Ojo que esto puede hipotensar, por eso es la lentitud, y dejar una perfusión de 0,2 a 0,7 microgramos kilo minuto, titulando cada 30 minutos para reducir el riesgo de hipotensión. La dexmedetomidina tiene una aplicación para móvil para calcular así la perfusión, y la preparación en nuestro hospital es de 1000 microgramos en viales de 10 en 250 mililitros de suero glucosado al 5%, con lo cual la dilución es de 4 microgramos por mililitro. Un detalle interesante cuando utilizo el Dextor es que se puede combinar con otro fármaco. Así, para empezar la hipnosis utilizas propofol y luego lo vas solapando con el Dextor, ojo a la tensión, para lograr un mejor efecto contra la agitación, sin tener el efecto de depresión respiratoria que tiene el propofol. Empezamos con el grupo de los opiáceos. El remifentanilo es el primero que quiero comentar. Lo preparamos en 5.000 microgramos en 100 mililitros de salino, o sea que te da a 50 microgramos por mililitro tu dilución. Tenemos ampollas de 5 miligramos que en 10 mililitros total. La inducción se haría con 1 microgramo kilo en bolo en unos 30 segundos. Ojo que hipotensa, es un fármaco que produce hipotensión. Y nosotros habitualmente no utilizamos esto para inducción anestésica. Utilizamos otro tipo de analgésico y el remifentanilo lo utilizo básicamente para el mantenimiento. A una perfusión de entre 0,5 y 1 microgramo por kilo minuto. Si el paciente está en ventilación espontánea, esa dosis es más baja, mucho más baja, 0,04 microgramos kilo minuto, muy variable, entre 0,025 y 0,1 microgramos kilo minuto. Lo típico sería ponerlo entre 3 y 8 mililitros hora de nuestra dilución. Cuidado a la hipotensión, especialmente cuando combinado con el propofol, y obviamente a la depresión respiratoria. Pero bueno, los pacientes habitualmente que utilizamos remifentanilo en nuestra unidad están en ventilación mecánica. Con este fármaco puedes bajar un poquito la dosis de los hipnóticos, y lo bueno es la ventaja que tiene una vida media muy corta. La morfina es un agente muy utilizado también, especialmente como analgésico. La preparación que utilizamos en perfusión continua es 50 miligramos en 50
de salino, y pues eso te da una concentración de 1 miligramo por mililitro. Para obtener analgesia utilizamos dosis entre 2 y 5 miligramos intravenosa, y el mantenimiento típico en la unidad coronaria es de 1 a 2 miligramos por hora, es decir, entre 1 y 2 mililitros por hora de la dilución que acabo de describir. El fármaco produce náuseas y ojo que retrasa la absorción de cualquier antiagregante dado por vía oral en el infarto. Dura unas 2 horas y se acumula. O sea, además tiene un metabolito activo que hace que en insuficiencia renal el efecto del opiáceo, de la morfina, es bastante prolongado y favorece la aparición de hilio paralítico. Tiene el antídoto de todos los opiáceos es la naloxona, que no lo necesitaríamos en el caso del remifentanilo porque tiene una vida media muy corta. Y por último el fentanilo, lo preparamos en 1200 microgramos en 250, que da una concentración de 4,8 microgramos por mililitro. Las ampollas que tenemos son de 150 microgramos y vienen en 3 mililitros. Para un efecto analgésico inicial yo utilizo mucho este fármaco en el infarto agudo, durante la angioplastia primaria, o cuando el paciente está con un dolor severo, por ejemplo, de un espasmo radial, utilizo 50 microgramos o un tercio de la ampolla. Es difícil que haga una depresión respiratoria con esas dosis bajas, pero dejo ahí al aviso, ¿no? Que es un fármaco que puede producir, como cualquier opiáceo, depresión respiratoria. La dosis de infusión es en torno a 5 mililitros hora, la perfusión en el paciente sedado en ventilación mecánica como efecto analgésico. El inicio es inmediato y la duración es más corta, como la mitad de más corta que la morfina, entre 30 y 60 minutos, que hace con que sea para mí un poco mejor que la morfina a la hora de utilizarlo en el paciente de ventilación mecánica. Como cuidados, obviamente la depresión respiratoria, hipotensa también, aunque algo menos que el cloruro mórfico. Empezamos con los bloqueantes neuromusculares. La succinilcolina o el anectine es el que utilizamos para la intubación. El fármaco es un bloqueante neuromuscular del grupo de los despolarizantes y prácticamente exclusivamente lo utilizamos para una intubación rápida por su duración corta. O sea, no sirve para mantener un bloqueo neuromuscular más allá de unos pocos minutos. La dosis es de 0,6 miligramos kilo, casi siempre es una ampolla. Y como alerta, debo señalar que no se debe utilizar en pacientes politraumatizados, quemados, situaciones con importante daño musculoesquelético, porque esto puede causar radiomiolisis e hiperpotasemia severa y paro cardíaco. Este es el motivo por el que en el SAMUR, en el SUMA, suelen utilizar otro tipo de relajantes musculares como el norcuronio. Y no utilizar la miastenia gravis porque básicamente no funciona, y tampoco en pacientes con historia de hipertermia maligna. El fármaco que más utilizamos en sedación del paciente crítico es el cisatracurio, el nombre comercial es el Nimbex, y vienen 2 ampollas de 10 mililitros a 2 miligramos por mililitro. La dosis es habitualmente en media ampolla o una ampolla entera para lograr una relajación adecuada durante la ventilación, el típico del paciente en hipotermia terapéutica, un paciente en ventilación mecánica con modos algo más agresivos como el distrés, empieza a funcionar entre unos 2 y 4 minutos y dura entre 30 y 45 minutos. Y se suele dejar una perfusión continua a 3 microgramos kilo minuto inicialmente, pero luego se baja la perfusión a 0,15-0,2 miligramos kilo por hora. Lo típico es una perfusión en torno a 11 mililitros hora. Bueno, y por último, ¿cómo monitorizaremos la sedación de nuestros pacientes? O sea, esa monitorización la mayor parte de las veces es clínica, simplemente observando al paciente. Esta es la escala que más nos gusta utilizar, es la Richmond Agitation and Sedation Scale, o RASS Score, que divide el grado de sedación en 0 y los valores negativos hasta -5 es cuanto mayor o digamos inferior ese número, mayor es el grado de sedación, y los números positivos indican una agitación. Cuanto mayor es el número, mayor es el grado de agitación. Así de esta manera, el 0 es pues
como estoy yo hablando con ustedes ahora. El -1 es que es un poco somnoliento, sé que está básicamente despierto, puede mantener la apertura ocular. La sedación suave es que el paciente abre los ojos cuando le llamas de forma breve, después vuelve a cerrarlos, vuelve a quedarse dormido. Y la sedación moderada básicamente tiene algún movimiento o abre los ojos como respuesta al estímulo oral, pero no mantiene el contacto visual. Por el otro lado, pues podéis ver que la escala añade diferentes grados de agitación, desde el paciente inquieto al paciente agitado hasta el paciente incluso violento, que sería el +4. Lo ideal en la sedación del paciente de ventilación mecánica es obtener una sedación en torno a la -2, en que el paciente está confortable, bien adaptado al respirador, pero no está profundamente sedado. Y el paciente relajado, esto es muy útil, tener a mano el BIS, que es una maquinita de monitorización del electroencefalograma, que está conectado en la frente del paciente con estas pegatinas, que tiene habitualmente ese tipo de pantallas. Aquí con más detalle podéis ver que el BIS ofrece un número de 0 a 100, siendo 0 que no hay ninguna actividad cerebral y 100 que es una actividad cerebral pues completamente intacta. Tiene una alarma de batería y tiene también una señal que puede indicar la calidad del contacto con las pegatinas. Esta es la señal del electromiograma, porque el aparato también detecta movimientos de la musculatura facial, y la actividad muscular puede artefactar este número. Así que lo ideal es tener esto no detectable. Bueno, a veces esto es virtualmente imposible si el paciente no tiene un grado de relajación adecuado. A través del BIS podemos ver si el paciente está con un electroencefalograma completamente suprimido. Un electroencefalograma plano equivaldría a un BIS de 0, o está completamente despierto, que sería un BIS de 100. Lo ideal en sedación de nuestros pacientes es tenerlos entre 40 y 60. Otro dato que da el BIS es la tasa de supresión, que viene en la esquina superior de la pantalla. Esto es el valor numérico que indica el porcentaje de tiempo de supresión del electroencefalograma en los últimos 63 segundos. Por ejemplo, si en los últimos 63 segundos el valor es de 25, es porque el 25% de este tiempo el cefalograma ha estado en silencio. El valor del BIS comienza a descender hacia 0 a medida que la tasa de supresión va aumentando hasta 100. Una tasa de supresión de 100 es que el electroencefalograma ha estado en silencio eléctrico en los últimos 63 segundos. Pues muy bien, esto es el final de esta primera parte. Muchas gracias por vuestro interés y pues si te animas, ahí está en ahora te envío la parte 2.